¿Cuál es el mecanismo de acción de la digoxina? Bloquear la bomba de sodio-potasio. Con eso que aumenta las concentraciones de calcio en el citosol y por lo tanto se comporta como un ionotrópico positivo. Pero aumenta el tono vagal, el parasimpático. Por lo tanto se comporta como un cronotrópico negativo. La digoxina es ionotrópico positivo, cronotrópico negativo. Cuando un paciente se intoxica por digoxina, los primeros síntomas son gastrointestinales, náuseas, vómitos, anorexia. Aparece la llamada xantopsias, ¿correcto? Xantopsias, ve de color amarillo las cosas. Luego ya vienen los problemas neurológicos también, incluso. Se dosa digoxina en sangre para ver la intoxicación. Más de 2 nanogramos por mililitro ya es intoxicación. Y todos los fármacos, ¿se acuerdan en farmacología? Cuando dosábamos a nivel sérico era porque el estrecho margen terapéutico, ¿no es cierto? El margen terapéutico, perdón, era estrecho, ¿no es cierto? La digoxina tiene margen terapéutico estrecho. Por eso se dosa a nivel sérico. Más de 2, intoxicación. ¿Qué factores aumentan la intoxicación por digoxina? El más importante es la hipocalemia. Cuando el potasio está bajo, aumenta la intoxicación por digoxina. Paciente con falla renal, paciente en acidosis, paciente en hipoxia. Y fármacos, ¿no? La mnemotecnia que es, a ver quién. Amiodarona, verapamilo y quinidina. Son los 3 fármacos que aumentan la intoxicación por digoxina. A ver quién. Amiodarona, verapamilo, quinidina. ¿Qué antiarrítmico te produce esto? Diarrea, hipocalemia, trombocitopenia, zumbido de oídos. Por eso es muy tóxico y casi no se emplea. Quinidina. Quinidina produce estos datos. Sobre todo acuérdate la trombocitopenia. En PTI está contraindicado quinidina. Clasificación de Van y Williams. ¿Quién está en el grupo 1A? Procainamida. Muy bien, procainamida. Para arritmias ventriculares, ¿verdad? 1B, lidocaína. Para el corazón infartado. 1C, flecainida y propafenona. Perfecto. Los del grupo 1, ¿qué bloquean? Sodio. O sea, ¿en qué fase trabajan del potencial de acción? 0. Bloquean la fase 0. 2, beta block. 3, los que bloquean potasio, ¿no? Amiodarona. ¿Ya? Sotalol, muy bien. Si te preguntan qué beta block está en el grupo 3, sotalol es el que está en el grupo 3. 4, bloqueadores de canales de calcio. Bloqueadores de canales de calcio. Perfecto. La amiodarona, recuerden que bloquea los canales de potasio, por eso está en el grupo 3, y se le llama el antiarrítmico de amplio espectro en general, porque al final no solo bloquea potasio, también se involucra con el sodio, el potasio, el calcio, etc. ¿Ya? Se llama de amplio espectro. El problema es que es tóxico, ¿ya? Produce fotosensibilidad, produce disfunción tiroidea, ¿no? Hipotiroidismo o hipertiroidismo. Puede dar los dos, porque contiene yodo, ¿verdad? Como tiene yodo, si el paciente consume baja dosis por bastante tiempo, ¿qué va a hacer? Si le das yodo a un paciente a bajas dosis y por bastante tiempo, ¿hace hiper o hipotiroidismo? Hipertiroidismo, porque al darle bajas dosis no saturas la bomba de yodo. Entonces aumenta la producción de hormonas tiroideas. ¿Ese efecto cómo se llama? En fisiología de endocrino, yod-bácedo. Yod-bácedo. Pero ¿qué pasa si le das bastante amiodarona? Embolo. Wolff-Chaikoff. Hipotiroidismo. Por eso la amiodarona puede dar los dos. Hipo o hipertiroidismo. Fotosensibilidad, cirrosis o la peor lesión, fibrosis pulmonar. Esa es la más grave. Fibrosis pulmonar.
Mecanismo de acción del levosimendan. Sensibilizador de calcio. ¿Correcto? Es un sensibilizador de los canales de calcio. Ivabranina es un inhibidor de la corriente eléctrica del sistema sinusal. Es una alternativa ¿a quién? A los beta block. Cuando no puedo emplear beta block en falla cardíaca, utilizo ivabradina. En falla cardíaca, utilizo ivabradina. Milrinona se emplea en shock séptico como una alternativa a los vasopresores. Inhibidor de la fosfodiesterasa 3. Milrinona, inhibidor de la fosfodiesterasa 3. ¿Quién es el inhibidor de la fosfodiesterasa 5? 5, sildenafilo, la pastillita azul. Inhibidor de la fosfodiesterasa 5. ¿Con qué no puedes combinar el sildenafilo? ¿Con qué fármaco? Nitrato, ¿no? Si combinas nitrato con sildenafilo, hipotensión. Y el paciente puede entrar en coma. Hipotensión grave. ¿Ah? Onda P representa la despolarización de la aurícula. Si te dicen que está ancha la onda P, ¿qué cavidad ha crecido? Aurícula izquierda. ¿Qué valvulopatía hace crecer más la aurícula izquierda? Estenosis mitral. Perfecto. Onda P alta y acuminada. Crecimiento de la aurícula derecha. Causas de ST elevado. Te dicen ST elevado de forma difusa. Pericarditis. ST elevado de forma difusa. ST elevado cóncavo hacia abajo y solo dura 2 semanas. Infarto agudo de miocardio. Eleva el ST cóncavo hacia abajo, la carita triste, ¿verdad? Cóncavo hacia abajo, pero solo por 2 semanas. ¿Qué pasa si el ST se eleva y dura más de 2 semanas? Aneurisma ventricular. ¿Se acuerdan que les pregunté en el examen, en el simulacro? ST elevado posinfarto más de 2 semanas. Eso es aneurisma ventricular. Joven que viene en la noche y tiene antecedente de consumo de cocaína. ¿Qué angina hace? Prince metal. Prince metal también eleva el ST. Pero no es por aterosclerosis, es por vasoespasmo. La hipercalemia también, potasio elevado. Y la hipotermia elevan el segmento ST. Potasio alto, hipotermia. La Sociedad Americana de Cardiología clasifica la aterosclerosis en 6 tipos de lesiones. ¿Recuerdan? La tipo 2, ¿qué era? Han visto el amarillo, ¿verdad? ¿Los videos amarillos han visto? No. Se han sobrado. Ya. Les iba a poner como el doctor Cristian, ¿eh? Pero ya vinieron pocos, ya dije, no voy a hacer clase para pocos. ¿Eh? Al inicio vinieron bastante, luego no sé por qué redujeron. Se asustaron, creo. Lesión tipo 2 es estría grasa. Es el acúmulo. 1 es lesión inicial, no creo que te pregunten. 1. 2 sí, estría grasa. Acúmulo de células espumosas. 3 tampoco, lesión intermedia le llaman. 4 es placa de ateroma. 5, fibroateroma. Y 6 sí les pueden preguntar, porque el 6 es accidente de placa, que es el que produce el cuadro agudo. ¿Ah? Entonces acuérdense, esa es la clasificación de la AJA para aterosclerosis. ¿Cuál es el infarto más frecuente? Anterior. El de cara anterior es el más frecuente y el más grave. El de mejor pronóstico o menos grave es de cara inferior. El inferior. ¿Qué exantema produce microaneurismas coronarios? Kawasaki. Eso si te ponen por ahí niñito y hace infarto agudo de miocardio con exantema, ¿no? Kawasaki, fiebre, ganglios, etc. ¿Cómo se llama el síndrome donde fallan los receptores de adenosina y es un problema de la microcirculación? Síndrome X. Falla la microcirculación.
La adenosina, recuerden, es un vasodilatador coronario, ¿no? ¿De qué depende la clínica en el cuadro isquémico coronario? La clínica depende de la obstrucción de las arterias coronarias. Cuando se obstruye más del 70%, aparece angina al esfuerzo. ¿Y cuando aparece angina al reposo? Más del 90%. Miren, tiene que obstruirse más del 70% para dar clínica al esfuerzo y más de 90% al reposo. ¿Y de qué depende que un infarto genere inestabilidad hemodinámica? De la extensión de la necrosis. Extensión de la necrosis. Si la necrosis del ventrículo izquierdo es más del 25%, ¿qué genera? Edema agudo de pulmón. Y cuando se necrosa más del 40% del ventrículo izquierdo, shock cardiogénico. Entonces, ¿de qué depende? De la extensión de la necrosis. A mayor extensión, el paciente se muere más. Ya está. ¿Cómo va un infarto póstero inferior? Inferior te van a decir ST elevado ¿en qué derivaciones? D2, D3, ABF. Y para decir cara posterior tendría que ser B7, B8. ¿Pero quién es el espejo de B7, B8? B1 y B2. Infradesnivel en B1, B2. Ya está. Ese es póstero inferior. ST elevado en D2, D3, ABF. Infradesnivel en B1, B2. Y anterior extenso es cuando compromete la cara anterior y la cara lateral. Entonces va de B1 a B5 y lateral alto de 1 a BL. Ahí está elevado. O sea, de B1 a B4 es cara anterior, B5, B6 lateral bajo, de 1 a BL lateral alto. Entonces el anterior extenso es cuando compromete la cara anterior y la cara lateral. Mortalidad del KILIP 3. ¿Quién es el KILIP 3? Ya está, 50% de mortalidad. KILIP 4, shock cardiogénico. Mortalidad 90%. Mortalidad del 90%. Ya está. Muy bien. Tú puedes acordarte el score de Forrester. KILIP, ¿te acuerdas? Forrester también te puedes acordar. ¿Ya? ¿Qué tal te viene Forrester? 1. Asintomático. 2. Edema agudo de pulmón. 3. Shock hipovolémico. Perfecto. Y 4. Shock cardiogénico. Ya está. Shock cardiogénico. ¿No es cierto? El 3, ¿quién lo produce? El infarto de ventrículo derecho. El 2 y el 4 es ventrículo izquierdo. Edema agudo y shock cardiogénico es infarto de ventrículo izquierdo. El 3, que es shock hipovolémico, lo del infarto de ventrículo derecho. Si te dicen que el paciente es infartado y se ausculta un soplo pansistólico, ¿qué se ha roto? ¿Qué cardiopatía te da soplo pansistólico? El CIB. Entonces, si te dicen se infartó y auscultas un CIB, un soplo pansistólico, se ha roto el tabique interventricular. Rotura del tabique interventricular. Hay que entrar a operar de emergencia. Hay cosas que tienes que deducir, ¿ya? Taponamiento cardíaco posinfarto. ¿Qué se ha roto? ¿Por qué se está acumulando sangre en el espacio pericárdico? Se ha roto la pared ventricular. Rotura de pared ventricular. ¿Por qué se produce el síndrome de Dressler? ¿Es temprano o tardío Dressler? Tardío, pasados los 7 días pericarditis, ¿no? Pericarditis tardía. Es un fenómeno autoinmunitario. La necrosis del infarto induce formación de anticuerpos. Y esos anticuerpos son los que dan el síndrome de Dressler. Es un fenómeno autoinmunitario. Y está contraindicado dar anticoagulantes en un síndrome de Dressler. No se da anticoagulantes por el riesgo de hemorragia. Hemopericardio. En cambio, si la pericarditis es en los primeros 7 días, epistenocardia. Epistenocardia. Basta. Los efectos pleiotrópicos de las estatinas: antioxidante,
Antiinflamatorio. Por eso, ¿para qué sirven? Para estabilizar la placa de ateroma. Antioxidante, antiinflamatorio. Por eso estabiliza la placa de ateroma. Las dos más potentes, ¿cuáles son? Rosuvastatina y atorvastatina. ¿Quién no interacciona con el citocromo? Rosu. Por eso cuesta más caro, ¿no? Ya. Dosis de ataque de la aspirina. 126, ¿sí? No, 162. 2 veces de 81. Pues. Ya está. 162 miligramos, 325 miligramos. 162 a 325. 2 tabletas de 81 pues, a 325. Y clopidogrel es 300 miligramos. Dosis de ataque, ¿no? Porque si es prevención, 81 a 100 aspirina y 75 clopidogrel. ¿Cuál es el antianginoso que tiene acción más rápida? Nitroglicerina. ¿Por qué vía? Sublingual. 0.4 miligramos. 0.4. ¿Cuál es el score que evalúa el pronóstico en un Zika ST no elevado? Que tiene 7 parámetros. TIMI, muy bien. Score de TIMI. Cuando es de alto riesgo, TIMI más de 2. Hay otro más complejo que es Grace. ¿Ya? Alto riesgo más de 140. Grace, más de 140. Estos que evalúan el riesgo de isquemia, trombosis. Pero también hay un score que evalúa el riesgo de sangrado en el Zika ST no elevado. Porque ¿cuál es el tratamiento del ST no elevado? Antiagregante y anticoagulante, ¿no es cierto? Le doy aspirina y un inhibidor de ADP. ¿Qué le doy? ¿Ticagrelor o clopidogrel? Va a depender del score de sangrado. Y ese es el score de Cruzade. Menos de 40, bajo riesgo de sangrado. Y si te dicen que hay bajo riesgo de sangrado, ¿qué le das? Ticagrelor. Ticagrelor. En cambio, si es más de 40, alto riesgo de sangrado, ¿qué le das? Si hay alto riesgo de sangrado, clopidogrel. Ya está. Clopidogrel. ¿Ya? Entonces le doy aspirina, más ticagrelor si tiene bajo riesgo de sangrado, si tiene alto riesgo de sangrado, clopidogrel. RCP, la cadena de supervivencia intrahospitalaria. La que hemos visto es la extrahospitalaria, que siempre vemos, ¿no es cierto? La intrahospitalaria comienza con prevención o evaluación del riesgo. Ese es el primer eslabón. Segundo eslabón, activar el sistema de emergencia. Tercer eslabón, soporte vital básico. Cuarto eslabón, desfibrilación precoz. Y quinto eslabón y último, soporte vital avanzado o postparo. Ese es el intrahospitalario. En el extra, ¿quién borras? Prevención. ¿Y qué le aumentas entre la desfibrilación precoz y el soporte avanzado? Transporte. ¿No es cierto? La ambulancia. Transporte. ¿Estamos? Basta. ¿Cuándo damos naloxona? Intoxicación por opioides. Si la intoxicación por opioides genera paro, hay que aplicar naloxona. 0.4 miligramos por vía subcutánea o intramuscular. ¿Ah? Vía subcutánea o intramuscular. Y cuando no responde la fibrilación ventricular a la cardioversión eléctrica, ¿qué le aplicó? Amiodarona. Cuando no responde a la desfibrilación. Bolo, 300 miligramos en bolo endovenoso. 300 miligramos en bolo endovenoso. Cuando hablábamos, según la Escuela Americana, de paciente hipertenso, sistólica más de, al 140-90 le restas 10, ¿verdad? 130, 80. Ese es paciente hipertenso. ¿Le das o no le das fármacos? ¿Le inicio de antihipertensivos? Va a depender si tiene o no factores de riesgo. Si no hay factores de riesgo,
estilos de vida. Si hay factores de riesgo, terapia farmacológica. O sea, la escuela americana te dice, te bajo el punto de corte, pero a todos no le vas a dar fármacos. Solo a los que tienen factores de riesgo. ¿Y qué factores de riesgo? Diabetes, si ya tuvo un ACV, si ya tuvo un infarto o enfermedad renal crónica terminal. Falla renal, diabético, ACV, infarto, y está en estadio 1 según la escuela americana, le inicias fármacos. No tiene nada de eso, estilo de vida. ¿Ya? Ya está. En cambio, la europea, que te dice 140, 90, ahí a todos das un fármaco, ¿verdad? Si es 160, 100, es estadio 2, 2 fármacos. ¿Estamos? En la americana te da la opción. Te baja el punto de corte, pero te dice, no a todos vas a dar antihipertensivos. A ver, mujer joven con estenosis de la arteria renal en la parte distal. ¿Cuál es la etiología? Displasia fibromuscular. Displasia fibromuscular. En cambio, si es abuelito y está estenosada en la parte proximal de la arteria renal, ateroesclerosis. Entonces, si la arteria renal, recuerden, nace de la aorta, ¿no es cierto? ¿A qué nivel? L1. Entonces, si la estenosis es a nivel proximal, aterosclerosis. Recuerda, siempre la aterosclerosis afecta a la parte proximal de las arterias. Se afecta a la parte distal, es displasia fibromuscular. La crisis hipertensiva, cuando es una emergencia, ya saben que es una emergencia, cuando hay lesión de órgano diana, se da nitroprusiato, ¿verdad? Por vía endovenoso, el problema que es muy tóxico, por eso actualmente casi no se utiliza, casi no se utiliza. Recuerden su toxicidad, sobre todo va con el déficit de vitamina B12, ¿verdad? Déficit de vitamina B12. El labetalol es el que sí se emplea frecuentemente. Por ejemplo, ¿dónde se emplea? En pacientes con disección de aorta, paciente con ACV o encefalopatía hipertensiva. En esos casos damos labetalol. O esmolol también es el otro beta bloque que se emplea. Labetalol o esmolol. Furosemida en edema agudo de pulmón. Furosemida en edema agudo de pulmón. ¿Cuánto debemos bajar la presión en una crisis? 20%. 15 al 20% del basal. ¿Excepto en quién? Disección de aorta. Ahí la sistólica debe estar menos de 100 y frecuencia cardíaca menos de 60. Sistólica menos de 100, cardíaca menos de 60. En la disección de aórtica sí hay que llevar a valores normales. Cuando me dicen ácido vanil mandélico positivo, ese es el test de metanefrinas. Diagnóstico, feocromocitoma. Perfecto. ¿Es un tumor dónde? Médula suprarrenal. Médula suprarrenal. Joven con hipocalemia, hipertensión refractaria. ¿Qué descartas? ¿Qué causa secundaria te da hipocalemia? ¿Cuál? Claro, un hiperaldosteronismo, perfecto. Primario, si es por tumor, con el síndrome de Cohn. Hiperaldosteronismo primario, síndrome de Cohn, ¿no? El tumor que produce aldosterona. La aldosterona que va a hacer reabsorber sodio y bota potasio. Por eso te da hipocalemia. Diagnóstico, hay un cociente que se divide acá, aldosterona sobre la actividad de la renina. Si sale más de 50, el test es positivo. Aldosterona sobre renina, más de 50, hace diagnóstico. O les pueden poner el test de fludrocortisona. Test de fludrocortisona para hiperaldosteronismo. Apnea durante el sueño, ronquidos,
durante el día se duerme, ¿qué síndrome es? El nombre te está diciendo. Apnea obstructiva del sueño. Síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿Cómo se diagnostica? Y es una causa de hipertensión secundaria. Polisomnografía. Polisomnografía. Joroba de búfalo, obesidad central. Cushing. ¿Cuál es la primera prueba? En orina, perfecto. Cortisol en orina. ¿Qué es el signo de Gang y Salus? Muy bien. Cruce arterio venoso. Hilo de cobre, hilo de plata, por lo tanto, ¿qué grado es? 2, perfecto. Cruce arterio venoso, hilo de cobre, de plata, grado 2. Papiledema, grado 4. ¿Y cómo está la visión? ¿Normal o disminuida? Normal. Porque si te dicen papiledema con disminución de agudeza visual, neuritis óptica. La neuritis óptica da papiledema con disminución de agudeza visual. Hipertensión maligna, necrosis fibrinoide. Y es cuando hace la retinopatía grado 3, grado 4. Exudado de hemorragia 3, papiledema 4. Y su lesión anatomopatológica, necrosis fibrinoide. ¿Qué ganglio basal se afecta más en hipertensión? Putamen. Segundo, caudado. Dependen de la arteria cerebral media. Putamen y luego caudado. Hipertenso que tiene nefropatía y el potasio está elevado. ¿Con qué controlas la presión? ¿Le das yeca si el potasio está elevado? Contraindicado. ¿Quién? Bloqueadores de canales de calcio. En el renal crónico utilizas o yeca o calcio antagonistas. ¿Ya? Entonces, ¿de qué va a depender? De la tasa de filtración y de los niveles de potasio. Si la tasa de filtración está a más de 30, el potasio normal, yeca, ¿no es cierto? Menos de 30, potasio elevado, calcio antagonista. En temblor esencial, ¿quién doy? Beta block. En HBP, bloqueantes alfa 1. Prazosine, terazocin. Bloqueante alfa 1. ¿Quién está contraindicado si hay depresión? Beta block. Pregunta del año pasado, dislipidemia. Tiacidas. ¿Y estenosis bilateral de la arteria renal? Yecas, perfecto. Ya está. La miocarditis, ¿correcto? Es como la pericarditis, ¿correcto? La etiología más frecuente viral, Coxsackie, ¿ya? Coxsackie B virus, Coxsackie B virus. Pero la diferencia es que se va a acompañar, igual que la pericarditis, elevación de ST, dolor torácico, pero es más grave, porque te está comprometiendo el miocardio, te va a dar clínica de falla cardíaca. Pero eso te lo da cualquier dato, ¿no es cierto? Cualquier patología. Entonces, ¿cuál es el antecedente? Infección respiratoria alta. Si te dan un caso clínico de que tiene una infección respiratoria alta y que luego desarrolla una falla cardíaca, miocarditis. Ese es el dato. ¿Y cómo lo diferencias de la pericarditis? Uno, que es más grave, porque te da falla cardíaca. La pericarditis no te da tanto falla cardíaca. Y acá las troponinas están elevadas. Eso te dice que ya el miocardio se ha comprometido. ¿Qué es el signo de Ewart en la pericarditis? Matidez subescapular izquierda. ¿Ya? Matidez subescapular izquierda. Por lo tanto, la matidez subescapular izquierda, ¿qué te está indicando? Derrame pericárdico. ¿Ya? Derrame pericárdico. ¿Cuándo un derrame es patológico? Más de 50 mililitros. Taponamiento, más de 250, si es agudo, ¿no? En el EKG te van a decir, ¿cuál es el primer signo de la pericarditis en el EKG? Infradesnivel del PR. Luego ya viene el ST elevado
y alternancia del eje eléctrico cuando hay derrame. Son datos de pericarditis. Infradesnivel del PR, ST elevado de forma difusa y alternancia del eje eléctrico.